Amante Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos contigo por la oportunidad que nos ha dado reunirnos en tu presencia y poder tener el privilegio de adorarte. Te hemos alabado, te hemos exaltado y ahora, Señor, pedimos tu bendición sobre el estudio de tu palabra, que al leer tu sagrada escritura puedas tú hablarnos a nuestros corazones y de nuestra parte estemos dispuestos a atesorar tus dichos en nuestro corazón. Así, Señor, donde quiera que vayamos podamos poner tu palabra en la práctica. Bendice mis hermanos aquí, Señor. Seas tú nuestro maestro, nuestro predicador en esta mañana, porque queremos escuchar tu voz. Háblanos pues, porque lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien, un feliz sábado a todos. Estamos felices y contentos por estar una vez más en la casa de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Porque venimos a adorar a Dios, venimos a aprender de su palabra y a leer la Biblia. De esa manera descubrimos los planes de Dios para nuestra vida. Bien, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, quiero llevarlos al capítulo 17 y vamos a leer a partir del versículo 31 hasta el 37. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y leeremos a partir del versículo 31 hasta el 37. Todos tienen Biblias, ¿verdad?, en la mano. Ahí atrás tenemos Biblias para aquellos que no trajeron Biblias o aquellos que prefieren leerlo en su teléfono, también pueden hacerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y leeremos a partir del versículo 31 hasta el 37. ¿Lo tenemos? Muy bien, sigan la lectura conmigo. Dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Hablando del gigante, el Goliat, quien estaba desafiando al pueblo de Dios, ¿verdad?, en el campo de batalla. Así que no desmaye, dice, el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Qué interesante la lectura, esta parte de la historia de David. Quiero compartir otra característica con ustedes en esta meditación de David, lo que lo hizo a él
conforme al corazón de Dios. Recuerden, ustedes han notado de que he compartido algunos estudios y varios temas del mismo personaje. ¿Y saben por qué? Por un texto que leí de Hechos 13:22, que dice: Dios, he levantado a David, un hombre conforme a mi corazón. Hablando Dios. Esta frase, refiriéndose a David, un hombre conforme a su corazón, me ha llamado mucho la atención. Entonces, cada vez que leo la historia de David, trato de imaginar, trato de ponerme en su lugar, trato de profundizar mi comprensión, de escarbar más profundamente y encontrar las razones por las cuales Dios dijo de él que haya sido un hombre conforme al corazón de Dios. Y siempre me sigo haciendo la pregunta de que, ¿por qué David fue escogido por Dios para que de él se dijera que haya sido un hombre conforme a su corazón? ¿Por qué no escogió a Daniel, un hombre sin pecado, sin errores? ¿Por qué no escogió a Enoc, que fue llevado al cielo? Por lo menos a Elías, cometió ciertos errores, pero al final de cuentas Dios se lo llevó al cielo. ¿Pero por qué David? Y esa es la razón por la cual no paso de mi estudio del personaje de David. Mis hijos me dicen: ¿y cuándo vas a predicar de esto? Que no estás avanzando. Y le digo: es que el propósito de mi estudio, de mi meditación, es que Dios me hable a través de estas historias. Porque leer la Biblia por leer no aprovecha. Por experiencia se los digo. 2 veces he leído yo la Biblia desde principio al fin y me ha tomado 1 año leerlo. Pero no aprovecha mucho. Ustedes me pueden preguntar: ¿y qué dice Génesis en tal lugar? No sé, leí por leer. Pero cuando me propuse ahora a usar otro método de leer la Biblia, ahora estoy aprovechando más mi comunión con Dios al leer su palabra con más detenimiento, meditar y profundizar mi estudio. Eso me ayuda a mí a comprender los planes de Dios para mi vida, y lo poquito que yo aprendo se lo comparto a ustedes cuando tengo oportunidad de predicar, ¿verdad? Pero he llegado a la conclusión, hermanos, de que cada vez que yo leo la historia de un personaje, más preguntas me surgen. Porque el ser humano es complejo. Trato de entender, trato de comprender el comportamiento de David en comparación con otros personajes y no logro entender todavía. Por ejemplo, yo sé que es solamente una característica, quiero compartirlo con ustedes en esta mañana, pero para hacerlo voy a dar una vuelta para que ustedes comprendan en qué contexto se menciona esta característica que quiero compartirlo con ustedes de David, para que así comprendamos el significado de esta característica que nosotros deberíamos imitar de David. Saúl fue el primer rey de Israel. Dice la Biblia de que el pueblo de Israel estaba siendo guiado al principio directamente por Dios. El sistema de Dios es establecido por Él mismo para dirigir al pueblo se llamaba teocracia. Porque Dios mismo era el rey, era el gobierno, era el presidente, era el mismo quien dirigía al pueblo. El pueblo, al entrar a la tierra prometida, comenzaron a notar algo diferente en todas las naciones. Es que cada nación tenía su propio gobierno. Y ellos comenzaron a copiar las costumbres de esas naciones y llegaron a una conclusión: queremos un rey porque queremos ser como las demás naciones. Y consultaron a Samuel, quien era el profeta de ese entonces. A él no le pareció, ni mucho menos a Dios, porque eso significaba
rechazar y poner a un lado a Dios y confiar más en el gobierno que ellos escogieran. Pero como Dios respeta nuestras decisiones, le dice al pueblo, está bien, pero recuerden que me han rechazado ustedes, y ahora le dice a Samuel, adviérteles qué consecuencia trae establecer un reino. Bien, escogieron el reino, Saúl, el rey Saúl. Dice que el rey Saúl era el más alto en toda la nación, el gigante del pueblo de Israel, el gigante de Israel. Al principio comenzó bien. Dios lo bendijo, el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó bien su ministerio en el reinado. Iba progresando, hasta que un día cometió un error fatal. Pero después de recibir al profeta de parte de Dios para amonestarlo, en vez de arrepentirse y reconocer que había fallado, buscó excusas para su pecado, para justificar su pecado y su error. Eso preparó el camino para otro error y otro error, al punto de ser rechazado ¿por quién? Por Dios. Entonces, en ese tiempo apareció David. Dios le dice a Samuel, ve a ungir a David. David fue enviado por su padre a dejarles comida a sus hermanos quienes se encontraban en el ejército peleando en el campo de la batalla. Y escuchó la voz del filisteo desafiando al pueblo. Y ahí comienza la historia. Dice que sale David y pregunta, ¿y quién es este incircunciso que anda provocando a los escuadrones de Jehová? Iré a pelear contra este filisteo. Miren cómo comienza la historia de ambos. Cis, así se llama el padre de Saúl, se le perdió unas asnas y entonces envió a Saúl para buscarlas. Pasaron días y no encontró las asnas de su padre, y de vuelta para la casa un siervo le dice, ¿por qué no consultamos al profeta? Y contesta, está bien, vamos. No encontró sus asnas, pero encontró algo diferente, encontró el reino. Así comienza su historia Saúl. Viene de una familia humilde, una familia pequeña del campo, un campesino, un pobre, y de repente se convierte en el rey más poderoso de Israel. David, también enviado por su padre en medio del ejército, también no encontró apoyo en sus hermanos, pero encontró también, ¿qué cosa? El reino. David también era de una familia pequeña, humilde y pobre, y de repente se encuentra con el reino de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, nada es casualidad en la vida. Probablemente usted no tenía planeado estar en este lugar en este tiempo. Si vienes de otro país lejos, vienes con otros sueños, en busca de otras cosas, y de repente ha pasado mucho tiempo y no te has encontrado con las cosas que querías, pero te has encontrado ¿con qué? Aquí con el reino de Dios. Así trabaja Dios. Nos sorprende de muchas maneras. Pero ahora, ya que ambos se encuentran con el reino, se hacen los dos poderosos ahora, los dos reyes. Uno comienza bien y de repente un error da paso a otro y a otro y a otro hasta apartarse de Dios, caer en la depresión, en la envidia. Persiguió a David y comienza a querer matarlo, después no puede, cayó en la brujería, después terminó en el suicidio. Y David, en cambio, siendo perseguido por Saúl, comenzó a confiar más en Dios. Cuanto más problemas le causaba el gobierno, más buscaba a Dios. ¿Qué hace que
ambas historias, ambos personajes que vienen de familias humildes, de familias pequeñas, de familias pobres, del campo, hayan sido diferentes. ¿Qué marcó la diferencia entre ambas historias? Los dos tuvieron la misma oportunidad, las mismas oportunidades en la vida. Los dos llegaron al reino, al poder. Uno fracasó y este no. La respuesta la encontramos en la historia que comenzamos a leer aquí. Resulta de que el gigante estaba desafiando al pueblo y entonces David escucha y pregunta, ¿pero es que nadie quiere ir a pelear contra este gigante? Recuerden, ¿quién era el gigante del pueblo de Israel? No. ¿Quién era el gigante del pueblo de Israel? Saúl. Y siendo él el rey, era él quien tenía que ir a pelear y vencer al enemigo. Él era quien tenía que animar al pueblo, pero ahora viene del campo un pastorcito pobre, campesino, y anima al gigante de Israel. Y le dice, no desmaye vuestro corazón por causa de este. Yo iré a pelear contra él. Y Saúl dijo, no puedes, porque eres un muchacho, no tienes experiencia. Eres un hombre estudiado, preparado, desde joven ha sido enseñado a matar. No puedes. Entonces David comienza a repetir una historia de la que vamos a sacar la lección en esta mañana. Yo era pastor de ovejas, dice él. Yo cuidaba mis ovejas en la montaña. Dice que ser pastor, mis queridos hermanos, es como ser padre. Hay ciertas características de las ovejas, quiero compartir dos con ustedes por lo menos. Las ovejas son animales muy especiales. Cientos de veces se menciona en la Biblia, más que cualquier otro animal. Cada vez que se menciona este animalito en la Biblia, siempre hace referencia a la gente o al pueblo de Israel. Y cuando habla acerca del pastor, siempre hace referencia a ¿quién? A Dios. La ovejita es un animalito que no puede vivir sola. Una ovejita siempre debe vivir en un rebaño. Segunda característica, la ovejita dice que tiene la vista corta, no mira de lejos. La ovejita, tercera característica, depende de un pastor. Yo como crecí en el campo, tuve vecinos que alcancé a verlos a pastorear sus ovejas. Yo tuve un perro también que se llamaba Tigre. Algunas veces me quería acompañar en la montaña cuando íbamos con mi papá a trabajar lejos de la casa, caminábamos así para llegar mucho tiempo para llegar al trabajo. Entonces, y a veces yo no quería que mi perro me siguiera. Y a veces de la montaña lo mandaba para atrás, porque lo que no me gustaba era que si se encontraba con otros perros se iban a pelear y eso no me gustaba verlo. Entonces, vaya, se le decía a mi tigre. Miren, después de llegar lejos en la montaña, yo mandaba a mi perro de vuelta para la casa y él nunca se perdió. Llegaba a la casa solo. Pero cuando una oveja se perdía en la montaña, nunca va a volver a la casa. Ahí se va a quedar. Pero algo interesante de las ovejas, de que las ovejas saben que se separaron del rebaño, saben que se apartaron del pastor, saben que están perdidas. Sin embargo, luchan, gritan, lloran y
Tratan de buscar el camino, pero no lo encuentran, a menos que el pastor vuelva a la montaña en busca de su oveja y la encuentre. Entonces solo así puede volver a la casa. David era un experto en esa materia de ser pastor y cuidar las ovejas. De su experiencia había aprendido a relacionarse con Dios. Siendo el pastor de las ovejas, él entendió bien la metáfora que Dios usa para explicar la relación que existe entre los seres humanos y Dios como el buen pastor. Cuando Saúl comenzó a cometer errores, él siempre buscaba excusas para justificar sus errores. Cuando David cayó tan bajo, se dio cuenta que cayó y cometió errores graves. ¿Qué era lo que hacía? Volvía al buen pastor, se dejaba encontrar por él. Y él sabía, como él era pastor también, seguramente cuando una de sus ovejas se perdía, no la maltrataba, la traía de vuelta al redil, al rebaño. Así, usando esa misma metáfora, él se puso en lugar de las ovejas para ser una oveja perdida, después de haber cometido errores, y ahora se deja encontrar por el buen pastor y vuelve al rebaño. Hermanos, cuando él explica a Saúl su experiencia vivida en las montañas, lo que estaba diciendo a Saúl es de que alguien dirigía al pueblo, alguien dirigía a la nación, alguien dirigía la vida de cada uno. Por eso dijo, no tengan miedo. La nación estaba pasando por una situación difícil. Guerras. Y cuando había guerras, ¿qué vienen detrás? Hoy en día, mis queridos hermanos, porque ustedes al estudiar estas historias, pareciera que las estamos viviendo ahora. Las guerras que estamos escuchando por allá en Asia, Medio Oriente, no sé en dónde más hay. ¿Qué es lo que trae la guerra? Por ejemplo, todo el mundo está preocupado por lo que está pasando en Ucrania ahora. Porque las guerras trae falta ¿de qué? De pan. Y si hay falta de alimentos, ¿qué va a haber? Hambruna, y después eso traen tantas pestes y viene la muerte. Todo el mundo está preocupado. El rey Saúl también había entrado en depresión a tal punto de consultar a una bruja para ver qué iba a pasar en el día de mañana. ¿No es lo mismo que hace la gente hoy en día? El miedo los lleva a consultar y a ver qué va a pasar en el día de mañana, a ver cómo va a terminar esta guerra, si vamos a tener comida de aquí a 10, 30 o 50 años, si vamos a tener trabajo, si hay tanta gente que piensa que por ahí en el 2030, 2050 se va a poblar tanto el mundo que unos y otros nos vamos a terminar comiéndonos. Porque el sobrecalentamiento global lo estamos sintiendo su efecto. La falta de alimentos también ya se está viendo. Y si las guerras siguen, va a escasear todavía más las cosas. Entonces viene David y le dice a Saúl, no te preocupes, no desmaye tu corazón. ¿Saben por qué dijo él eso a Saúl? Porque un buen pastor, cuando se terminan los alimentos por ahí, lleva su rebaño
a aguas frescas y a pastos verdes. Por eso, como David fue el autor del Salmo 23, él dice, Jehová es mi pastor. Y luego, nada me va a faltar. Aunque el versículo 4 nos dice, si tuviese que pasar en valles de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿A ti te preocupa el día de mañana? ¿Te preocupa de que te vaya a faltar alimento, trabajo, dinero, salud, en fin, muchas otras cosas? Si la realidad que vivimos parece no es tan prometedora, podemos confiar en ¿quién? En Jehová Dios. Porque su amor por nosotros es tan grande que David hace una comparación aquí. Él siendo pastor tenía muchas ovejas y si un león venía y se llevaba una ovejita, ¿qué hacía David? Pues al cabo tengo 213, que se la lleven. No se quedaba sentado ahí esperando a ver qué pasaba. Seguramente no dormía por cuidar sus ovejas. Si el león venía y arrebataba una corderita, iba tras el león. Y miren qué confianza. ¿Qué harían ustedes, mis queridos hermanos? Que un día ustedes fueran al zoológico y de repente el león rompe las mallas ahí y sale el león corriendo. ¿Qué harían ustedes? Correríamos. ¿Por qué correríamos? Si somos cristianos, ¿por qué correríamos? ¿Qué hizo Daniel cuando se enfrentó con los leones? ¿Corrió? No. ¿Por qué? Miren, la fe que tenía este hombre era tan grande de que no temió por su vida. ¿Se lo comieron los leones? No. Y David, ¿cómo llegó a tener tanta fe en Dios de que cuando el león venía a arrebatar una de sus corderitas, no le temía ni huía, sino enfrentaba y perseguía al león? La comunión con Dios en la montaña. Había llegado a conocer a Dios de cerca, lo sentía y tenía tanta seguridad y confianza de que si Dios le daba más años de vida, el león que venía o el oso que venía o el lobo que venía a arrebatarle una de sus ovejas, no le podía hacer daño. ¿No es la misma fe, mis queridos hermanos, que debemos tener hoy en día? Hay tantos lobos, leones, osos, enemigos nuestros que nos persiguen. Tratan de desbaratar nuestra fe para que huyamos, renunciemos, para que no vengamos a la iglesia, para que no estudiemos, para que no oremos, para que no compartamos nuestra fe. Llámense esos enemigos: falta de trabajo, falta de dinero, falta de salud, falta de amigos, soledad, en fin. ¿Por qué huimos? La falta de ¿qué? De fe. Y David cuidaba sus ovejas. Y miren, hay un capítulo entero en la Biblia, ustedes lo van a leer después, el capítulo 10 de Juan, habla del buen pastor. Y el buen pastor es ¿quién? Es Dios. En unos textos Jesús dice: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Yo las amo tanto que pongo mi vida por las ovejas. Miren,
El amor que se expresa en esta metáfora que usa Jesús para describir su relación entre nosotros. Nos ama tanto que puso su vida por nosotros. Nos ama tanto que nos protege, nos cuida y nos provee lo que necesitamos. Pero así como Él conoce a sus ovejas, Él espera que nosotros le conozcamos a Él. Fíjense qué interesante, mis queridos hermanos. Los animales llegan a conocer tanto su dueño que no se van con nadie. Yo llego en la casa del hermano Enrique, por ejemplo, un día, y me quisiera llevar al piporro. No se va conmigo. Si un día me lo robara así nada más, y lo escondo en mi casa, y un día llega el hermano Enrique en mi casa, ¿qué va a hacer el perro? Lo reconoce y se va rápidamente con él. Las ovejas son parecidas. Las ovejas llegan a conocer tanto el pastor que conocen su voz. Usted puede disfrazarse de pastor, puede agarrar un bastón por ahí pasándose de pastor y puede llamar a las ovejas, no te sigue. Esa relación de cerca quiere Jesús tener con nosotros. Quiere que reconozcamos su voz, que al escuchar su voz la distingamos de tantas voces que nos hablan en este mundo queriendo distraernos de nuestra fe. Pero eso necesita tiempo para conocer a Jesús. Mis queridos hermanos, la característica que descubrimos en este pasaje como parte de la historia de David, lo que lo llevó a él a ser un hombre conforme al corazón de Dios, es el hecho de ser una oveja. Aceptó ser pastoreado por Dios y Dios nunca lo abandonó. Saben, mis queridos hermanos, David no pensaba en que su nombre quedara registrado en la Biblia y que en este tiempo, 4000 años después, casi, su nombre todavía lo recordáramos. El hombre que se convirtió en el más famoso, recordado todavía hoy por los judíos, reconocido y respetado todavía por su generación. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Su confianza en Dios. Aceptó a Jesús como su buen pastor para que lo dirigiera a él. En cambio, el otro, Saúl, terminó en la desgracia. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos dejarnos encontrar por el buen pastor quien anda en busca de ti en esta mañana? Él te quiere llevar en sus brazos. Te ama tanto que puso su vida por ti. Si nos ama tanto, ¿usted cree que es capaz de abandonarte para que sufras, para que te falten cosas? No, siempre te amará. Pero ahora la decisión es nuestra de decidir seguir al buen pastor y nos lleve por el camino correcto. ¿Cuántos lo queremos hacer en esta mañana? Ojalá esa sea nuestra decisión. Pongámonos de pie y mientras cantamos el último himno, pensemos en el gran amor de Jesús para con nosotros. Aún en medio de las circunstancias difíciles, cuando pensamos de que pareciera que Él nos haya abandonado, el himno que vamos a cantar nos dice que Él no se ha olvidado de nosotros. El tiempo llegará cuando Él vendrá a buscarnos como sus ovejas para llevarnos a un lugar mejor. Cantemos.
Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Oremos. Amante Padre, gracias por ser el buen pastor. Estás dispuesto a guiar nuestras vidas, pero nosotros, como tus ovejas, necesitamos ser guiados por ti. El mundo está lleno de problemas y de necesidades y cada persona busca una solución para sus problemas o para la nación, para la ciudad, el estado, el país donde vive, en cosas erróneas. Oh Padre querido, si tan solo dejáramos que ese buen pastor nos guíe, nos cuide, nos proteja, el mundo cambiaría por completo. Pero, Padre querido, así como hemos aprendido de Saúl, que quiso pastorear su propia vida, pero se descarrió y terminó en la desgracia. Esta característica de David, lo que lo llevó a ser conforme a tu corazón, fue su capacidad de poner su confianza plena en ti, esperar en ti, dejar que tú lo guiaras aún en los momentos difíciles, los de errores, de sufrimiento. Siguió confiando en ti y nunca se apartó. Y su final fue un final victorioso, diferente del final de aquel que quiso guiar su propia vida. Padre,
La vida que has diseñado para nosotros en este mundo es tan sencilla, no es tan complicado entenderla. Simplemente es colocar nuestras manos en tus manos y dejar que tú nos guíes y todo se solucionará, oh Padre querido. Tú eres el que controla el universo. Todo lo que está sucediendo en el mundo es porque tú has querido que sucediera. Pero todo aquello debe llevarnos a reflexionar que estamos lejos de ti. El ser humano sabe que, como la ovejita, sabe que está perdido, no encuentra el camino y busca caminos por lugares equivocados. Si tan solo los seres humanos fijáramos nuestra vista hacia ti, hacia el cielo, a la cruz del Calvario, donde moriste por nosotros, las cosas cambiarían. El mundo cambiaría. Perdónanos, oh Padre querido, como ovejas tuyas que nos hemos descarriado. Cada cual ha ido por su propio camino, pero nos ha ido mal. Ahora queremos volver a ti. Perdona nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestras equivocaciones, nuestras caídas. Y ayúdanos, oh Padre querido, para que estemos dispuestos a ser guiados por ti. Si hay algún hermano, hermana que está sufriendo por las consecuencias de los errores, de las decisiones equivocadas que haya tomado en esta mañana, o de nuestros amigos que nos acompañan vía internet en diferentes lugares, oh Padre querido, ahí donde está, manifiéstate en su vida. Si en esta hora cada uno abre su corazón para invitar a Jesús y entre y more en él, oh Padre querido, manifiéstate en el hogar y en los corazones de cada uno de tus hijos. Gracias por aceptarnos o recibirnos una vez más. Transfórmanos y guíanos por el camino correcto, Jesús. Y gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bendiga a nuestros hermanos aquí de lejos y también para los que se quedan aquí. Oh Padre, bendiga los alimentos que tú nos lo has proveído y que sea de beneficio para nuestro cuerpo y nos dé fuerza para seguir sirviéndote y alabándote en este día, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.